para que la gente pueda entrar. Ujú. Buenos días a todos, bienvenidos. En unos minutos daremos inicio. Buenos días. Buenos días, Luis. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada.
Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Mi nombre es Laura Toro, trabajo en el Instituto del Plástico y le damos cordialmente la bienvenida. Espera. Formación continua especializada. Bienvenidos al SENA, bienvenidos a la entidad más querida por todos los colombianos y al programa de formación continua especializada. Este programa diseña acciones de formación para ustedes y a la medida de sus necesidades. Así es, Rusby. Este programa de formación continua especializada busca beneficiar a toda la población de trabajadores vinculados a las distintas empresas. Por eso nos complace iniciar con ustedes esta acción de formación que incluye profesionales de mucho nivel, nacionales e internacionales, gestionados por sus propias empresas. Las acciones de formación, como lo van a experimentar, como lo van a vivenciar, van a permitir que ustedes tengan un desarrollo personal, un crecimiento profesional y laboral, y en especial van a aportar al desarrollo de su organización. Así es, en la medida en que los trabajadores, la ciudadanía en general, los emprendedores se capacitan y fortalecen su actividad, ayudan a las empresas y las empresas ayudan al desarrollo del país. Por supuesto, director. Cada acción de formación tiene actividades que van a retar su crecimiento y su desarrollo. Así que solo faltas tú. En efecto, son muchos, varios los beneficios que ofrece el programa de formación especializada del SENA para los empresarios de Colombia. La importancia de tu participación está en que hagas cada una de las actividades que tus capacitadores han preparado a la medida de lo que tú necesitas. Si tú participas, tú aprendes. En el SENA nos sentimos orgullosos de contribuir a la generación del empleo, al apoyo a la empresa y al desarrollo económico nacional. Con tu compromiso y con cada una de las actividades vamos a aportarle al crecimiento del país. Tú y el SENA le aportamos. Formación continua especializada. Ahora doy la bienvenida a la capacitadora que los va a acompañar durante el curso, Laura Flores. Bienvenida, Laura. Mil gracias a todos y a todos bienvenidos a esta acción de formación continua especializada. Como ya lo vieron en el video, este es un programa que hace el SENA a través de una convocatoria que lidera Acoplásticos y que tiene pues como ejecutor al ICIPC, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho. Mi nombre es Laura Flores, voy a ser la capacitadora líder durante esta acción de formación que tiene como título Aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Para nosotros desde el ICIPC es un privilegio contar con la asistencia de ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que dedican a esta sesión. Vamos a hacer el día de hoy una sesión introductoria. Quiero contarles pues que cerca de 300 personas se inscribieron al curso. Nos tiene muy contenta el resultado de la convocatoria. También contarles a ustedes que cerca de 100 personas quedaron por fuera de la formación, por lo cual pues les quiero recomendar muchísimo que aprovechen este turno, ¿no? Este cupo que ustedes accedieron, pues porque este cupo le fue negado a otras personas. Entonces, que por favor aprovechen el curso. El curso lo hemos diseñado a lo largo de este año para que sea muy aplicado y también para que abarque la formación básica que debemos tener en moldeo por inyección. Así que esperamos que sea de provecho para todos los participantes. Antes de arrancar, pues aprovecho y me presento. Mi nombre es Laura Flores, yo soy ingeniera mecánica y soy magíster en ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes en Bogotá
Me doctoré en procesamiento de polímeros en el Instituto IKB de la RWTH, la Universidad de Aachen en Alemania, y he trabajado toda mi carrera en la industria plástica, desde el año aproximadamente 2003. He trabajado como ingeniera de simulación en el proceso de inyección, pues en Alemania, en el software SigmaSoft. También he trabajado como consultora a través de la empresa que fundé con el doctor Miguel Garzón, llamada PM Tech Engineering, la consultora. También fundé el Centro de Excelencia en Inyección en compañía con Cinemco, con Cristian Rincón, y he trabajado también durante toda mi carrera como directora de contenido o redactora de la revista Tecnología del Plástico. En años recientes he estado trabajando en el tema de sostenibilidad a través de la línea de pues, la edición CIPAC de Laboratorio de Empaques Circulares, también de PM Tech Engineering, y desde el año 2023 estoy trabajando como directora general del ICIPC. Acá quisiera pues arrancar contándoles cuál es el objetivo de la formación que nosotros vamos a hacer. Esta acción de formación que nosotros diseñamos tiene como objetivo brindarles a ustedes, los participantes, fundamentos para entender la causa raíz de problemas que ocurren durante el proceso de inyección de plásticos y también pues qué factores de proceso, de máquina, de molde o de diseño de producto pueden afectar la productividad, cómo se puede mejorar, cómo se puede reducir desperdicio y desarrollar una calidad consistente en las piezas con el fin de generar una producción más eficiente y efectiva. También, pues contarles que buscamos en este curso entender esos defectos de calidad más comunes en las piezas inyectadas, cuáles son sus causas y cómo corregirlos aplicando las soluciones adecuadas. Identificar los factores que disparan los costos en una pieza inyectada, entender de qué manera se puede trazar el consumo energético en una máquina inyectora y de qué manera los parámetros y la materia prima empleada impactan este costo para permitir una producción más eficiente y responsable desde el punto de vista energético. ¿Qué deben hacer ustedes o qué deben lograr una vez terminen este curso? Pues ustedes idealmente deben ser capaces de primero identificar y abordar problemas en el proceso de inyección de plásticos de manera rápida y efectiva. Esto puede incluir la capacidad de diagnosticar problemas de calidad como defectos en los productos. También identificar y eliminar cuellos de botella, reducir desperdicios y minimizar tiempos de inactividad y ajustar de manera eficiente los parámetros de producción, logrando una producción más eficiente y rentable al minimizar los costos asociados a estos factores. Estos son los objetivos que tenemos con estas 20 horas de formación asincrónicas que ustedes tomarán. Bien. Nosotros tenemos dentro del curso algo que se llaman las unidades temáticas. Estas unidades temáticas van a ser paquetes de trabajo que vamos a tener en conjunto y que nos van a permitir ir logrando cada uno de los objetivos que nosotros tenemos. Como ustedes saben, este es un curso asincrónico. Nosotros vamos a tener sesiones los días lunes a las 8 de la mañana. Estas sesiones van a servir dos propósitos. Primero, van a ser un espacio para hacer énfasis en esos conocimientos muy claves de cada una de las unidades temáticas. Y también van a ser un espacio para de pronto que ustedes hagan preguntas o que nos cuenten cuáles han sido las dificultades que han encontrado dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, esta puesta en común, digamos, este espacio de socialización que tenemos en estos cursos asincrónicos son exclusivamente los lunes de 8 a 9 de la mañana. En el caso de que ustedes no puedan participar por algún motivo en estas sesiones de los lunes, vamos a dejarlas grabadas. Sin embargo, pues les recomendamos que busquen el espacio para poder unirse a estas sesiones sincrónicas, que como les digo son solamente 1 hora a la semana. El curso asincrónico significa que cada uno va a trabajar a su propio ritmo. Tenemos una plataforma donde están consignados tanto los materiales de lectura como los ejercicios y los videos que cada uno debe ver para lograr estos objetivos. Entonces, pues todo está digitalizado para que cada uno pueda ir a su propio ritmo. Sin embargo, sí es muy importante que sepamos que tenemos unas metas de trabajo. La idea no es que nos esperemos a la última hora para hacer todo, sino que cada semana vamos a ir en la medida de lo posible ejecutando una de estas unidades temáticas. Entonces, las unidades temáticas que tenemos son las siguientes. Esta semana vamos a trabajar en los principios del proceso de inyección de plásticos. Este es un curso de nivelación. Yo sé que hay muchas personas de las que se inscribieron que ya pues han trabajado en el proceso de inyección, pero es importante que todos repasemos estos conceptos y pues también de pronto si hay personas que son nuevas en el proceso, que los conozcan.
En la unidad temática 2 vamos a trabajar ya un poquito más en profundidad los parámetros asociados al proceso de inyección. Aquí yo creo que sí es importante que todos nos demos la oportunidad pues de tomarlo con bastante profundidad el tema, pues porque aquí es muy importante que todos estemos seguros de que conocemos todos los parámetros, incluso algunos parámetros que de pronto a veces no son muy familiares o que no modificamos mucho. Es importante que conozcamos qué son y para qué sirven. Después vamos a hablar en la unidad temática 3 del diseño de producto y su impacto en la calidad. En la unidad temática 4 vamos a hablar de uno de los temas más importantes para la productividad, que es la refrigeración, ¿cierto? O sea, la refrigeración que tenemos en el molde y los sistemas pues, de transferencia de calor que nos garantizan la minimización del tiempo de ciclo. En la unidad temática 5 vamos a hablar de cómo las materias primas nos pueden ayudar a reducir costos en inyección, ¿cierto? O sea, la selección de materias primas es una oportunidad que nosotros tenemos para reducir costos en producción y vamos a abordar ese tema. En la unidad temática 6 vamos a hablar de problemas comunes en inyección y de cómo solucionarlos. Y en la unidad temática 7 vamos a hablar del uso, control y monitoreo de la tecnología. A lo largo de todas estas unidades temáticas vamos a ir brindando algo que se llaman las herramientas de moldeo científico. Estas herramientas de moldeo científico nos permiten monitorear los resultados o nos permiten monitorear los parámetros de salida que hay en la máquina de inyección y son ejercicios pues que son muy útiles de hacer, que nos generan información adicional a la que genera la máquina de inyección y nos permiten hacer una parametrización mucho más robusta del proceso de inyección. Bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Arrancamos el día de hoy, 18 de noviembre, y terminamos el curso el 31 de enero del año 2025. Son solamente 20 horas, realmente no es mucho el tiempo que ustedes tienen que invertir en de su propio tiempo en la formación asincrónica. Son 20 horas en total. eh, y nosotros vamos a tener sesiones sincrónicas, como les mencionaba, entonces 1 hora a la semana, ¿cierto? Entonces el 18 de noviembre, la siguiente semana, el 2 de diciembre y el 9 de diciembre hacemos una pausa, de ahí al 13 de enero, 20 de enero y 27 de enero. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra pausa de fin de año, pero pues vamos a tener estas 7 sesiones sincrónicas, una por cada una de las unidades temáticas. Lo ideal es que logremos avanzar al menos una unidad temática por semana. Muy bueno si hay alguien que pueda avanzar un poco más, que puede ir anticipándose, pero por favor les recomiendo que no dejen pasar mucho tiempo porque pues si no van a perder ustedes esas sesiones sincrónicas, ¿cierto? Ese es un curso que el SENA certifica. El SENA les va a dar a ustedes un certificado de que ustedes hicieron este curso. Nosotros desde el ICIPC diseñamos este curso para que la persona que lo tome tenga los fundamentos esenciales del trabajo en inyección. Es un curso muy completo que hemos hecho pues a lo largo de toda la experiencia que tenemos en inyección. Entonces, consideramos que es pues parte de la formación, digamos, pues más completa que ustedes van a recibir. Entonces, les recomendamos que finalicen el 31 de enero para que todos puedan lograr su certificación, ¿no? Recordamos que el uso de la plataforma, pues que ahorita Laura Toro nos va a explicar cómo es, garantiza que podamos nosotros validar que ustedes hayan entrado a todas las sesiones, que hayan hecho los ejercicios propuestos y que por supuesto hayan logrado las competencias necesarias para obtener su certificación del SENA. Bien, eh, aquí Laura, vamos a pasar Listo. entonces ya a la parte de plataforma, ¿cierto? Perfecto, sí. Entonces, les voy a compartir pantalla. A todos sus correos se les envió la plataforma que se iba a utilizar. La plataforma se ingresa a academia.icipc.org. Cuando ustedes ingresan, esa es la interfaz que se van a encontrar. A cada uno se le asignó el usuario, que es el correo electrónico personal con el que fue registrado al momento de inscribirse al curso, y una contraseña que también se les envió, que sí o sí se les pide que cuando ustedes ingresen la cambien por una que mejor recuerden. Entonces, cuando ustedes ingresan al curso, déjenme un momento, van a encontrar esta interfaz. Van a encontrar esta interfaz en la cual va a estar compuesta por 4 partes. Inicialmente van a encontrar
una zona o una parte donde van a tener glosario, una parte donde pueden dejar preguntas en caso de alguna inquietud. También van a tener la posibilidad de tener el centro de atención al usuario en caso de que por alguna razón no les esté ingresando, tengan problemas con alguna actividad o tengan problemas con que no les carga o no pueden ver alguna de las partes que contiene la plataforma, pueden dejarlo aquí. También encontrarán lo que es estos recursos que tienen todo el contenido del curso y también está la sesión del enlace de conexión a Zoom. Este enlace es justamente el enlace en el que estamos en estos momentos. Está disponible en la plataforma en caso tal de que por algún motivo no encuentren en sus correos cuando se les envió, puedan ir directamente a la plataforma y acceder desde allí. Posteriormente van a encontrar en la zona de inicio la cartilla, que es el material de formación, el cual va a servir de medio para la realización de todas las actividades durante este curso de 20 horas. Está disponible ahí en esta zona. Posteriormente encontrarán este, dos cuestionarios. El primero es el pretest y el segundo es un módulo de encuesta de permisos de Aves Data. Estos recursos, estos cuestionarios son obligatorios realizarlos antes de iniciar, debido a que si no los realizan, no van a poder empezar a visualizar las actividades y empezar a empezar con las unidades temáticas. Entonces, sí o sí, antes de empezar cualquier cosa, es importante que realicen el pretest y este módulo de encuesta. Ya vamos a la sesión donde va a estar todas las unidades temáticas, inicialmente la introducción y las unidades temáticas que ya Laura mencionó. Cuando estén en las unidades temáticas van a encontrar una, la unidad temática y una evaluación final, aparte de cuando terminen de hacer esta revisión y las actividades que hay en esta parte de acá, podrán realizar esta evaluación. Apenas ustedes puedan realizar esta evaluación, se les habilitará automáticamente la unidad temática 2. Entonces es muy importante como que tengan muy presente esas restricciones que hay para que no haya ningún inconveniente al momento en que ustedes den inicio con el curso. Asimismo, en esta sesión estará la grabación de la sesión sincrónica, como les mencionó Laura, en caso tal de que no puedan asistir, estará en esta parte la grabación de de todos los lunes cuando va a empezar la unidad temática, por si quieren revisar algunas preguntas o dudas que algunos tienen pueden ser las mismas que ustedes tengan, entonces pueden revisar esta parte. Son 7 unidades temáticas, cada una está compuesta por estas 4 zonas y posteriormente en la parte final van a encontrar, ya después de que termine la unidad temática 7, van a encontrar una sesión donde está material complementario y anexos, para que si los desean revisar, pueden encontrar aquí pues material referente a las temáticas que se está abarcando en el curso. Y por último, antes del 31 de enero del 2025 o cuando ya lo hayan finalizado, van a encontrar dos cuestionarios. Uno es el post-test y uno es la encuesta de satisfacción, los cuales también son obligatorios realizar para poder tener la certificación por parte del SENA, porque de cierta manera esto demuestra al SENA pues que ustedes cumplieron con todos los requisitos para el desarrollo del curso. Asimismo, cuando estén en su perfil, se pueden ir a esta zona. Aquí en la parte de calendario están citadas todas las sesiones sincrónicas que hay para que puedan llevar un seguimiento en caso de que tengan dudas. Cuando le dan ahí, está el link también de Zoom en esta parte del calendario. Entonces, ya lo van a encontrar como en dos partes para que puedan llevar como un seguimiento de sus actividades y de las cuando tenemos sesión sincrónica. Y asimismo, van a encontrar lo que son las calificaciones, van a poder visualizar las calificaciones que ustedes realicen en esas actividades al finalizar cada unidad temática. No sé si al momento alguno tenga alguna duda o tenga alguna inquietud de que haya intentado ingresar a la plataforma y por algún motivo no haya podido o todo está claro al momento. Pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta y al finalizar las podemos resolver. Todo claro. Lili me dice que no te dejó ingresar. Listo, ahorita lo revisamos, Liliana. Entonces, continuamos. Le doy la palabra a Laura Flores para que continúe con la otra parte del día de hoy. Listo, para que todos sepan, Laura Toro es la persona que nos va a estar colaborando con la monitoría del curso. Eso quiere decir que Laura puede responder cualquier inquietud que ustedes tengan sobre acceso a la plataforma,
o sobre descargar memorias, bueno, cualquiera de las informaciones que se necesitan. Rodrigo nos pregunta si hay algún tiempo límite para responder los pretest. El pretest tienes que responderlo antes de iniciar para que te permita iniciar la plataforma. Entonces, te recomendamos hacerlo pues en el transcurso de esta semana. La idea es que esta semana debemos ya hacer la unidad temática 1, ¿no? Entonces, con eso pues con eso la idea es que puedas tener ya todo listo en ese momento. Bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, la pueden ir haciendo acá dentro del chat. Nuevamente, el curso es asincrónico. La idea es respetar, obviamente, la disponibilidad de tiempo que cada uno de nosotros tiene dentro de sus organizaciones. Entendemos, pues, que trabajamos en turnos, que cada uno, pues, tiene sus proyectos en ejecución. Sin embargo, sí es muy importante que cada semana le dediquemos unas horitas, pues, no tienen que ser muchas. Como ustedes ven, van a ser 2, 3 horas por semana al curso, ¿no? Para que podamos ir avanzando al ritmo del resto del grupo y no nos quedemos, ¿cierto? Otra cosa importante, Laura les va a enviar al WhatsApp de cada uno, a los teléfonos que ustedes registraron, una invitación a inscribirse al grupo de WhatsApp. Cada uno de los cursos, cada uno tiene un curso, ¿cierto? Hay tres grupos, va a tener un grupo de WhatsApp. La idea de ese grupo de WhatsApp es poder responder de manera más eficiente pues algunas preguntas que se tengan en común. La participación en estos grupos de WhatsApp es voluntaria. Bueno, no, nadie tiene que estar, es totalmente voluntaria. Las personas que les parezca eficiente tenerlo, nosotros lo hacemos, por supuesto, desde el ICIPC como una manera de apoyar sus procesos de formación. Sin embargo, es voluntaria, entonces les agradecemos, por favor, que las personas que estén interesadas acepten la invitación que les envía Laura para unirse a ese grupo de WhatsApp, al que se pueden retirar en cualquier momento, ¿cierto? Lo importante es, por favor, que no lo reporten porque si no bloquean a todo el mundo en ese grupo de WhatsApp. Bien, entonces vamos a compartir en este momento ya esta presentación, que es la presentación de la unidad temática que nosotros vamos a ver. Perdón, aquí el día de hoy. Entonces, perdón, un segundo, reviso qué pantalla están viendo ustedes en este momento. Aquí me dicen, por favor, si están viendo ya la pantalla de en la unidad temática. Sí, Laura, Perfecto, todo mil bien. gracias. Gracias, Jaime. Listo, entonces vamos a hablar de lo que vamos a ver en esta unidad temática de esta semana. Listo, estos últimos minutos de la hora de hoy. Quiero darles un barrido introductorio sobre esos temas que vamos a ver que son generales y también hacer énfasis en lo que es más importante que ustedes apropien y que repasen dentro de la unidad temática. Entonces, como les mencionaba, nosotros vamos a arrancar con esta unidad temática de esta semana que es introductoria, donde la idea es que todos nivelemos conocimientos, que hagamos un repaso de pronto a las personas que ya trabajamos hace mucho tiempo en inyección y vamos a ver tres temas importantes, ¿listo? Entonces vamos a hablar de un concepto que se llama la caja negra en inyección, que es pues básicamente cómo podemos nosotros entender ese proceso, perdón, el proceso de inyección desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de entradas y salidas. Vamos a hablar también de la máquina, cuáles son los componentes principales de una inyectora y finalmente vamos a hablar del ciclo de inyección. Entonces, esos son los temas más importantes que nosotros vamos a ver. Acá, pues para que todos lo tengamos claro, ¿cierto? Cuando nosotros debemos preferir un proceso de inyección que se utiliza para la fabricación de piezas de forma discontinua. Todo esto lo van a ver, todo esto está escrito y está disponible en el contenido que ustedes van a revisar. Solamente pues queremos en esta sesión del día de hoy mostrarles a ustedes pues qué es lo que ustedes van a encontrar. Aquí en el caso, lo más importante pues es recordar que nosotros, a diferencia del proceso de extrusión, tenemos un proceso cíclico. Y acá, pues el concepto que ustedes van a encontrar de esta caja negra de inyección, donde nosotros debemos pues siempre considerar el proceso como un proceso de entradas y salidas, porque de esta manera pues vamos a entender cómo es el intercambio de energía, ¿no? Donde nosotros ingresamos una materia prima, donde tenemos que transformar el estado de esa materia prima, donde vamos a tener pues unos variables de entrada de calor al sistema que nos genera pues la máquina, la rotación, la fricción de la máquina y como salida pues vamos a tener algunas fugas, ¿cierto? De pérdidas de calor hacia el medio ambiente, también la transformación de energía que vamos a tener desde el refrigerante y las piezas que van a salir conformadas. Entonces, nuevamente, no, la idea de esta sesión no es que vamos a explicar eso, sino solamente les voy a contar a ustedes qué es lo que van a encontrar en la unidad temática 1 que vamos a trabajar esta semana.
Aquí, pues, básicamente los factores que inciden en esa caja negra de inyección, es decir, los elementos que componen el proceso de inyección y que afectan productividad y calidad de la pieza, ¿cierto? También, digamos, las pérdidas que nosotros tenemos o las variaciones que nosotros tenemos se atribuyen a 4 factores, básicamente molde, la máquina, pues la tecnología de inyección con la cual trabajamos, materia prima y el proceso de transformación que nosotros ajustamos. En, en esta unidad temática 1 también vamos a ver las partes de la máquina inyectora. Entonces las partes de la máquina inyectora pues son básicamente 3. Acá la unidad de cierre, ¿cierto? El molde, la unidad donde montamos el molde y también la unidad de plastificación. Entonces vamos a ver en detalle pues cuáles son esos componentes que nosotros tenemos: unidad de cierre, molde, unidad de plastificación, cómo se ven en una máquina de inyección, en la unidad de control, ¿cierto? El mecanismo de control que nosotros tenemos, y vamos a ver las funciones que cumple la unidad de plastificación. Entonces, la unidad de plastificación nos sirve para recibir la materia prima, nos sirve también para transportarla hacia el molde, nos sirve para plastificarla, ablandarla. Plastificar significa ablandar, y acá homogenizar, pues que es básicamente generar una sola fase, ¿cierto? De esos gránulos, de esos pellets que entran a la unidad de inyección. Vamos a tener finalmente una masa, perdón, continua, y es supremamente importante este proceso de homogenización porque es el que genera que tanto la materia prima base que nosotros utilizamos, que puede ser ABS, polipropileno, polietileno, bueno, la materia prima que estemos trabajando, tenga una buena mezcla con los aditivos que nosotros necesitamos para otorgarle propiedades a la pieza inyectada. Vamos a dosificarla y vamos a inyectarla, ¿cierto? Entonces, esos son los trabajos que nos va a ayudar a hacer la unidad de clasificación. También vamos a hablar de cuáles son esos componentes que nosotros tenemos en la unidad de plastificación, ¿cierto? La tolva, el tornillo, la válvula de cheque, que es la que evita que salga, pues, que se fugue el material hacia atrás, ¿cierto? Pensando que aquí es la cámara del tornillo y es la zona de más presión de la unidad de plastificación. Entonces, es muy importante que todo el material fundido que pasa aquí, pues no se devuelva por efecto de la presión, ¿cierto? Siempre la presión, el material, pues cualquier sustancia fluye de más a menos, entonces donde hay más presión, fluye, pues busca liberar esa presión hacia atrás. Por eso es muy importante esta función de la válvula de cheque y la boquilla, ¿cierto? Entonces vamos a ver esos componentes. Vamos a ver también, pues, aquí en más detalle, cuáles son esos componentes que nosotros tenemos dentro de la unidad de clasificación: el cilindro, pues el tornillo, las hélices del tornillo. Vamos a ver aquí también, pues, aquí en más detalle la punta del tornillo, las bandas calefactoras, como las vemos aquí afuera, que son las que nos otorgan esa homogenización de temperatura desde afuera hacia adentro. Vamos a entender también cuál es la forma correcta de parametrizar la temperatura, entendiendo siempre cuáles son esas funciones que nosotros tenemos en el tornillo de plastificación, en el lucillo. Bueno, acá nosotros tenemos entonces las 3 zonas del lucillo, ¿cierto? Que son alimentación, transición y dosificación. Vemos que es muy importante que todos lo tengamos claro. Es una forma cilíndrica, una forma cónica, la que tenemos nosotros acá en el tornillo de la unidad de plastificación, y esto pues nos permite generar la presión y el bombeo que nosotros necesitamos. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, porque también de esta geometría cónica depende la parametrización que nosotros tenemos en el proceso de inyección. Bien, perdón. Aquí, bueno, aquí entonces estamos viendo la unidad de cierre, que tiene pues como funciones principales alojar el molde, cerrar y abrir el molde, proveer la fuerza de cierre necesaria y accionar los expulsores, ¿cierto? Esa va a ser la tarea que tiene la unidad de cierre. Vemos aquí los tipos de accionamiento que vamos a tener: la unidad de cierre hidráulica, la unidad de cierre mecánica, unidad de cierre eléctrica, el accionamiento hidráulico y el accionamiento eléctrico que nosotros vamos a tener. Y aquí pues vemos los 3 mecanismos que típicamente tenemos de cierre en las máquinas inyectoras. Aquí tenemos pues un mecanismo mecánico, el mecanismo que se llama de rodillera, que es el más común, ¿cierto? Y que nos permite pues utilizar la ventaja mecánica de este mecanismo para apoyar el cierre. Acá tenemos el mecanismo de cierre hidráulico, que pues que se apoya la construcción de presión a través de esta unidad de aceite, y también una pues que se utiliza sobre todo en máquinas más pequeñas,
y sobre todo en cuarto limpio, que es la unidad de cierre eléctrica. Acá nosotros vamos a ver también, permíteme, paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ver también la unidad de control, ¿cierto? Que permite comunicarnos con la máquina, que nos permite hacer esos ajustes que vamos a tener y el monitoreo de los parámetros de proceso. Acá, pues básicamente lo que nosotros hacemos es generar esos comandos de arranque, parada y operación cíclica que nosotros necesitamos realizar. En esta unidad temática también vamos a hablar del molde, vamos a hablar de cuáles son sus funciones, que son básicamente distribuir la masa fundida, moldearla, ¿cierto? Darle una forma, enfriarla, solidificarla y desmoldearla, ¿cierto? Esas son pues los, las funciones que cumple el molde. Vamos a ver también cuáles son esos componentes principales del molde de inyección, que incluyen pues toda la parte de las herramental, los sistemas de alimentación, los sistemas de refrigeración y los sistemas de expulsión. Vamos a verlo pues en detalle, cómo se construye el molde de inyección. Pues este es un curso muy básico en el proceso, entonces no vamos a entrar en tanto detalle en el molde, pero pues sí es muy importante que tengamos algunos conceptos básicos de este tema. También vamos a clasificar los moldes de acuerdo a la colada, al tipo de alimentación que nosotros tenemos. Vamos a ver, lo cierto, si es colada fría, si es colada caliente, en este caso, y cómo pues serían los tipos de alimentación en cada uno. Y finalmente, y esta es pues una parte muy importante porque es pues algo que nos va a permitir avanzar en el resto del curso, vamos a entender en mucho detalle el ciclo de inyección. Uno de los objetivos que nosotros tenemos que tener al final de este curso es que debemos saber de memoria el ciclo de inyección, debemos conocerlo, cómo se genera, ¿cierto? Entonces acá el ciclo de inyección, el tiempo cero arranca con el cierre del molde. Tenemos acá el cierre del molde. A veces en algunas máquinas nos toca acercar la unidad de plastificación hacia el molde porque pues la retiramos. A veces algunas boquillas se nos solidifican, se nos congelan o se taponan si las tenemos siempre pegadas al molde frío. Entonces las retiramos y las acercamos, ¿cierto? Para iniciar el proceso de inyección. Después de eso vamos a tener dos etapas de llenado. El llenado volumétrico, ¿cierto? Que es el llenado donde llenamos más o menos a un 95% la cavidad. Y después el llenado gravimétrico. Esto pues es lo más importante que nosotros vamos a ver en todo el curso, ¿cierto? O sea, cómo leer o cómo generar esa parametrización de llenado volumétrico y llenado gravimétrico. El llenado volumétrico, como les mencionaba a ustedes, es un llenado que nosotros hacemos inicialmente en el molde, que nunca se hace al 100%, porque el llenado se hace en dos etapas, primera inyección y segunda inyección. Debemos dejar espacio físicamente en el molde, debe haber espacio para la segunda inyección, ¿cierto? Muchas veces pues digamos que las personas que se aproximan al proceso de inyección por primera vez cometen ese error de no dejar espacio para la segunda inyección, sino llenar todo con la primera inyección. Esto es un error porque ahí lo que va a pasar es que terminamos embutiendo el material en la segunda inyección, terminamos generando una sobrepresión, generando también una densificación excesiva del material y esa cantidad de presión que nosotros metemos pues, en la segunda etapa, donde no cabe el material, nos genera algo que se llaman tensiones residuales en el proceso de inyección. Entonces es muy importante, por favor, que entendamos cómo se parametriza correctamente este proceso de inyección. Vamos a tener entonces el llenado volumétrico. Vamos a tener aquí el llenado gravimétrico, que es la segunda inyección, ¿cierto? Entonces, primera inyección, siempre máximo hasta el 95% de la cavidad del producto. Si nosotros no usamos el llenado gravimétrico, la pieza debe salir incompleta, ¿cierto? Vamos a verlo. Hay unos videos que nos muestran pues esto en las unidades temáticas. Siempre dejar espacio para que metamos esa segunda inyección. En este punto quiero agradecer muchísimo a la empresa Intecplast, quien nos hizo posible el acceso a sus instalaciones para hacer esos videos donde mostramos esta correcta parametrización de la máquina. El proceso de solidificación es un proceso que arranca, pues, digamos, desde el momento en que el material toca el molde, y es un proceso que va a presentarse en simultáneo, tanto con el llenado gravimétrico como con cualquier posible retardo que tengamos en la unidad de plastificación y con lo que se llama el enfriamiento residual, que ocurre pues en paralelo con la dosificación, ¿cierto? Entonces, ese enfriamiento total es el enfriamiento que nosotros tenemos, pues, como les digo, que suma todo este momento en el que se está solidificando el material. Bueno, terminamos llenado gravimétrico, que también se conoce como pospresión o presión de sostenimiento, la etapa de sostenimiento del material. Después de eso vamos a tener, bien sea
ya la dosificación, o sea, el momento en el que nosotros devolvemos inmediatamente la, el tornillo, ¿cierto? Para lograr la dosificación de la máquina, o bien vamos a tener algo que se llama el retardo de dosificación, ¿cierto? Esta partecita blanca que ustedes ven acá puede ir después de la parte verde, esto es muy común, o antes de la parte verde, ¿cierto? Es un poquito más técnico inyectar de esta manera que ustedes ven acá, porque nosotros lo último que hacemos es volver a cargar la unidad de plastificación con material, ¿cierto? Esta forma de inyectar, de primero hacer un retardo, esperar, ¿cierto? Y después de eso sí hacer la dosificación, nos permite evitar exponer el material a algo que se llama un tiempo de residencia, que significa que el material quede expuesto a alta temperatura durante mucho tiempo cuando nosotros estamos dosificando, ¿cierto? Entonces, de esta manera es un poquito más técnica de trabajar. Primero, hacer el retardo y después sí hacer la dosificación. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Nosotros estamos teniendo lo que se llama el enfriamiento residual, que va del momento en el cual nosotros terminamos la pospresión hasta el momento en el cual abrimos el molde. Ese es el tiempo de enfriamiento residual, ¿cierto? Eso es un parámetro que nosotros metemos en la máquina, que es un tiempo que nosotros parametrizamos, y en ese tiempo, en paralelo dentro de la inyectora, ocurren dos eventos. Uno la dosificación y el otro pues sencillamente esperar a que terminemos de, de enfriar para poder abrir el molde. Entonces, nuevamente, si nosotros parametrizamos, en lugar de primero cargar y dejar ahí la inyectora llena y el material expuesto a alta temperatura, antes de inyectar, pues podemos sencillamente invertir el proceso y hacer un retardo, ¿cierto? El tiempo de dosificación lo dejamos al final. Ya después a veces vamos a tener que en algunos procesos que hacer ese retroceso de la unidad de inyección y abrir y expulsar, ¿cierto? Se va a hacer el ciclo de inyección. Entonces, nuevamente, reforzarles a ustedes este concepto que a ustedes van a encontrar explicado con mucho detalle en todo el proceso, pues va a ser la forma en la que ustedes pues pueden entender el proceso de inyección. En este momento quiero reconocer el trabajo de mi compañero Nicolás Muñoz, quien fue el encargado de desarrollar todos los contenidos y la redacción de los contenidos. Nicolás, muchísimas gracias por ese apoyo que generas en la creación de este contenido tan valioso para todos. Bien. Acá pues nuevamente los movimientos que nosotros tenemos en la máquina, el retiro de la unidad de plastificación, apertura de molde, expulsión, cerrado del molde y acercamiento a la unidad de plastificación, ¿cierto? Vamos a tener estos procesos. Vamos nuevamente a familiarizarnos con las dos etapas que nosotros tenemos de llenado durante el proceso de inyección. Esto es muy importante que todos lo tengamos muy claro, que nosotros llenamos en dos etapas, ¿cierto? La primera y la segunda. La primera que se llama llenado volumétrico, donde si ustedes ven aquí está este GIF. Vea lo que nunca se llena al 100%. Si lo ven que siempre nos queda como una muelita ahí al final sin llenar, esto es muy importante porque esa terminada de llenar se hace con el llenado gravimétrico, que también se llama sostenimiento o pospresión, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a entender pues cuáles son esos dos parámetros que nosotros tenemos. Acá el llenado volumétrico es el llenado que nosotros hacemos pues para obviamente llenar el molde, pero el llenado gravimétrico o el sostenimiento lo utilizamos para dar calidad al producto, para dar control dimensional, para controlar la contracción del producto y también para dar las dimensiones finales. Así que si ven ese llenado volumétrico es digamos el grueso y el que nos ayuda pues a que todo el producto adquiera pues esos atributos de apariencia, ¿cierto? En algunos momentos vamos a tener que inyectar más lento para evitar líneas de flujo sobre el proceso, etcétera. Este llenado gravimétrico es esencial para que nosotros demos la calidad del producto final. Es muy importante para que todos tengamos esa parte clara, ¿cierto? El llenado gravimétrico es el corazón de la calidad del producto. Siempre que tenemos problemas dimensionales, siempre que el producto se nos tuerce, siempre que el producto sale más pequeñito que el molde, el parámetro que más nos va a ayudar en ese control dimensional, en ese control de calidad, va a ser la forma en la que parametricemos el llenado gravimétrico. Entonces, importante que todos tengamos esa sensibilidad y que nos familiaricemos con esto. Vamos a ver en este momento, yo no sé si estoy compartiendo acá un pequeño video que nos permite ver cómo es el proceso de inyección. Acá entonces vemos la inyectora, vemos los componentes de la inyectora,
Vemos pues los tres componentes, ¿cierto? Unidad de cierre, la unidad de montaje de molde y la unidad de plastificación, también el control, donde nosotros vamos a interactuar con la máquina y aquí vemos por dentro cómo se ve ese trabajo que hacen las tres unidades. Entonces vemos el trabajo que hace la unidad de plastificación, acá en la apertura y expulsión. Y acá vemos, vamos a ver un poco más en detalle cómo trabaja esa unidad de plastificación. Ahí ustedes la ven que ella se acerca y se retira, ¿cierto? Ese es ese ciclo que tiene esa parte extra de acercar y retirar la unidad de plastificación. Aquí vemos los pellets, ¿cierto? Cómo entran. Y ustedes ven el tornillo usillo donde hacemos la plastificación del material. Entonces aquí fíjense cómo se presenta el movimiento de rotación solamente en la fase de dosificación. El tornillo solo rota cuando vamos para atrás. Cuando vamos hacia adelante, ahí no hay ninguna rotación, ¿cierto? Entonces nosotros vemos esa rotación que se genera solamente en la fase de dosificación. Muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. Esas RPMs o esos, digamos, rotación que se va a presentar solamente se presenta cuando vamos hacia atrás. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, como ustedes lo ven, un avance de la unidad de plastificación, que es un movimiento reciprocante, un movimiento donde solo hay, pues, avance longitudinal, solo hay una velocidad longitudinal y aquí hay una velocidad, pues también, digamos, lo de rotación, que es la que se presenta cuando hacemos el proceso de dosificación. Tenemos ahí, pues, la recámara donde vamos a tener el shot de inyección. Solamente ahí está el material. A veces creemos que, pues, se trabaja el material que está en todas partes, pero la jeringa en sí solamente ocurre al final, ¿cierto? Donde tenemos esta parte de la boquilla y acá vemos cómo accionamos el tornillo. Esto es pues vamos a verlo cómo pueden ser las boquillas. Hay boquillas que son muy simples, ¿cierto? Que son solamente una cavidad y hay otras boquillas que se llaman valvuladas, que son pues bastante útiles para evitar fugas de material y también para dosificar de manera más precisa. Entonces aquí vemos cómo se genera esa rotación y cómo se alista en el shot de inyección, ¿cierto? El tiro de inyección que vamos a tener en esa parte. Aquí entonces ya pasamos a la siguiente diapositiva. Acá pues me voy a detener, todavía tenemos algunos 20 minutos para esta sesión. Esto es muy importante que lo veamos en detalle. Quiero por favor pedirles a todos que lo estudien en bastante detalle. Nosotros vamos a tener entonces dos fases de la inyección, como les mencionaba, el llenado, ¿cierto? Que va a ser primero el llenado volumétrico y el segundo que es el llenado gravimétrico. La primera etapa, ¿cierto? Del cierre del ciclo de inyección, pues después del cierre de molde va a ser el llenado volumétrico. Entonces acá el llenado volumétrico va a ser importante para estos atributos que nosotros tenemos en la pieza. Apariencia superficial, ¿cierto? Orientaciones y cristalización. De la velocidad, de los parámetros, de los límites de presión que nosotros establezcamos para el llenado, va a depender si tenemos o no tenemos líneas de flujo, si de pronto generamos o no generamos orientaciones, ¿cierto? Tanto de las moléculas como de posibles cargas que tengamos como carbonato de calcio o sobre todo fibras. La orientación de las fibras es la más crítica, tanto por apariencia como por el desempeño que tenga la pieza terminada. Y la cristalización en materiales semicristalinos, que son pues los materiales que, perdón, que forman cristales, polipropileno, polietileno, POM, algunos otros en nylon, en algunas de sus versiones, que son materiales que cristalizan. Y acá muy importante, nosotros vamos a tener la fase de conmutación. Acá nosotros tenemos después de la fase de inyección volumétrica, también aquí se parametriza esa fase de inyección volumétrica y tenemos algo que se llama la compactación o la compresión de material. Esa compactación que se presenta dentro de la inyección volumétrica es una fase en la cual la presión se dispara. ¿Listo? Más o menos en el 60% del llenado va tranquila la presión de inyección y a partir de ese 60% de la presión de inyección experimentamos que se sube drásticamente la presión dentro de la cavidad. Este es un proceso, pues digámoslo, inevitable, pero también es peligroso para el molde. Esta subida de la presión es la que nos puede generar desgastes, que nos puede generar daños en el molde. Acá nosotros vamos a tener entonces la fase de conmutación, que es la última fase donde nosotros tenemos ese cambio entre el régimen de llenado volumétrico y el llenado gravimétrico. Y vamos a ver que tenemos pues tres formas de conmutar: tiempo, posición y presión. Siempre la forma más precisa va a ser por presión, pero no la presión de la máquina, sino una presión medida en un sensor dentro de la cavidad.
Cuando nosotros, esto que ustedes observan acá es la presión que nosotros tenemos dentro de la cavidad del molde. Si nosotros tenemos manera de tener un sensor de presión dentro de la cavidad, el sensor de presión nos va a indicar, gracias, cuando llegamos a este punto. Y cuando llegamos a este punto, pues es tiempo de conmutar, ¿cierto? Entonces aquí, pues básicamente esto pues es algo que nosotros podemos evitar, ¿cierto? Entonces les encargo muchísimo, por favor, que estudien esa conmutación. De la conmutación, digamos, depende que evitemos estas sobrepresiones, una conmutación tardía, o sea que nos demoramos demasiado en llenar, dejamos que coja mucha ventaja la presión, significa que vamos a tener un pico de presión, como este que nosotros vemos acá, que nos genera desgaste del molde. Si conmutamos muy temprano, vamos a tener defectos como este, una conmutación muy temprana. Entonces, ese es un concepto muy importante que tenemos que adquirir esta semana, que es cuándo hacer una conmutación precisa. La conmutación correcta nos va a generar una curva de presión como esta, o sea, una curva de presión sin picos, ¿sí? Donde tenemos una transición suave entre el llenado volumétrico y el llenado, y el llenado gravimétrico. La conmutación tardía nos va a generar este pico de presión que nos va a generar rebabas y también nuevamente, pues digamos que la rebaba es mala para el producto, pero es peor para el molde, ¿no? Porque es la vida del molde y son los filos del molde los que estamos comprometiendo. Vamos a tener una conmutación temprana, si es una conmutación que de pronto hacemos ya demasiado, frenamos demasiado temprano el llenado, pues nos va a generar a veces como estos reflujos, digamos, de material, que nos pueden generar también problemas de que se devuelva el material, por ejemplo, hacia la unidad de clasificación. em, y pues ahí vamos a tener problemas también de calidad. Entonces, acá nuevamente reconocer cuáles son los tipos de conmutación. Acá pues va a ser uno de los objetivos que nosotros tenemos. Em, Vamos a ver también, bueno, aquí la conmutación perdón, la conmutación por tiempo, la conmutación por posición, en ausencia de sensor de presión, ese es el más preciso, ¿sí? O sea, no, pues digamos que si no hay un sensor de presión en el molde, que la verdad casi nunca los hay, siempre debemos conmutar por posición y que nos permite pues evitar esas variaciones que llegamos a tener. Y acá, pues la conmutación por presión, que nuevamente va a ser la más precisa si mide en la cavidad, si se mide en la cavidad, si no, no hay forma de que sea más precisa y debemos siempre conmutar por posición. Y bueno, y en la fase de llenado gravimétrico, que como les comentaba, es el sostenimiento que nosotros vamos a tener, la pospresión, ¿cierto? Que es esa que vamos a tener en este caso, determina pues varios atributos, peso, dimensiones, posibles rechupes, vacíos o vacuolas que se presenten en el producto, orientaciones internas, cristalización y pues digamos que el defecto más importante que nosotros tenemos que es la deformación. Esta fase, pues, es importante, como les mencionaba, para definir esas propiedades y pues, también para definir el peso final que vamos a tener en el producto. Entonces, esto también lo vamos a ver en esta semana, esa fase de llenado gravimétrico. Acá, pues, algunas de las parametrizaciones que nosotros podemos tener en el llenado gravimétrico. En este caso, pues, digamos que dependiendo un poco de cómo se lea la máquina, vamos a leerlas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso, en esta parametrización, vemos que tenemos 4 etapas del proceso, ¿cierto? Donde vamos a tener una primera fase con unos tiempos, ¿cierto? Entonces, la configuración de la presión y el tiempo de sostenimiento, esto es lo que vamos a ver en esta etapa. Y, pues, nuevamente, el llenado gravimétrico nos sirve para compensar la contracción del material, para minimizar tensiones internas y en especial cerca, pues, al punto de alimentación. Vamos a ver acá entonces ya el primer concepto de moldeo científico, que es cómo medir el sellado del punto de inyección. Esa verificación del punto de sellado es una medida que nosotros tenemos para saber cuánto tiempo vale la pena hacer de sostenimiento. Acá nosotros vamos a ver que tenemos este punto de sellado, pues que es básicamente uno que nosotros generamos con un tiempo de sostenimiento acá o presión posterior, pues en este caso en algunas traducciones ustedes lo van a ver así, pero pues digamos que pospresión es el término más común que nosotros utilizamos. Y acá vemos pues el peso que va ganando el producto a medida que va teniendo más tiempo de sostenimiento. Entonces acá vamos a ver pues esta metodología de sellar el punto de inyección en este lado. Y acá vamos a ver la plastificación, ¿cierto? ¿Cuáles son esos parámetros que determinan la plastificación del material, incluido pues el volumen de plastificación, la velocidad, la velocidad de rotación y la contrapresión que se genera
en el husillo, el volumen o carrera de descompresión o el perfil de temperatura que nosotros tenemos en el cilindro. Acá nosotros pues tenemos este recorrido de dosificación donde vamos a tener pues cómo se parametriza el shot, ¿cierto? O sea, la dosificación que nosotros vamos a tener. Esto también lo vamos a aprender en esta unidad de clasificación y pues básicamente para que todos estemos alineados, cada vez que nosotros llenamos la máquina, esto es lo que nosotros vamos a encontrar acá, este llenado del volumen de inyección, vamos a tener material para hacer tres cosas. Primero para hacer el llenado volumétrico, después para hacer el llenado gravimétrico, ¿cierto? Y vamos a dejar siempre algo que se llama el cojín másico, que es un material residual que debe quedar siempre dentro del proceso de inyección para evitar tanto que el husillo choque contra el cilindro en este proceso, pero también para saber que siempre nos queda la misma cantidad de material residual y que no vamos a tener exceso, pues, digamos, de llenado o también, pues, para que siempre las piezas queden con la misma cantidad de material. Esto es un seguro de calidad, es un control de calidad que asegura que siempre vamos a introducir la misma cantidad de material en cada una de las piezas que estamos llenando. Acá el cojín másico, para que todos lo sepamos, debe ser entre 5 a 10% del diámetro del husillo, es decir, si nosotros tenemos un husillo de 40 milímetros, pues podemos tener un cojín másico de entre 2 y 4 milímetros. Y pues digamos que acercándonos cuando trabajamos con materiales que son supremamente sensibles al corte o donde tenemos pues el problema de que si dejamos material aquí durante mucho tiempo se va a degradar muy rápido, como en el caso del PVC o el POM, pues vamos a tratar de dejar esos cojines mucho más cercanos a cero. Y ya para terminar esta fase, pues esta unidad temática 1, vamos a hablar del tiempo de enfriamiento, ¿cierto? Que es proporcional al cuadrado del espesor de la pieza. Eso quiere decir que entre más grande la pieza, pues es sobreproporcional el crecimiento del tiempo de enfriamiento. También entre más temperatura tengamos del material, pues más tiempo de enfriamiento vamos a tener y que ese tiempo de enfriamiento depende de las propiedades del material de entregar calor, o sea, la capacidad que tenga el material de transferir el calor hacia el acero, lo cual pues es una propiedad que está determinada por un atributo del material llamado difusividad térmica. Esas son las temáticas que vamos a ver esta semana. Entonces, pues la idea es, como les dije el día de hoy, enfatizar un poco sobre esos conceptos que consideramos que son más importantes, que es importante que ustedes les pongan atención, que los lean en mucho detalle y pues que son los que nos van a permitir apropiar el conocimiento que necesitamos para seguir avanzando en el resto del curso. Como les dije, pues la idea es que esta semana separemos esas 3 horas aproximadamente que vamos a requerir para ver esta unidad temática y pues ya Laura nos explicó dónde se encuentra. Bien, tenemos unos minutos todavía en la sesión de hoy. Si alguien tiene Hay alguna una pregunta. pregunta de John Restrepo que dice, ¿hay alguna recomendación en cojín para PVC flexible? John, es importante que sea el mínimo posible, pues ahí depende un poco de la temperatura que tú tengas en boquilla y de los estabilizantes que tengas, pero pues siempre trabajar con un cojín de pronto un mínimo de 1 milímetro. También entre más viejita tengas la máquina, pues te toca trabajar con un cojín más grande porque a veces uno no puede confiar mucho en una máquina, pues 1 milímetro es bastante poco, ¿no? Depende un poco de la unidad. Nosotros pues digamos que en general recomendamos trabajar con un cojín entre 2 y 4, pero pues en el caso de PVC, irte un poco más a cero. María, tenías una pregunta, tienes la mano levantada si quieres abrir el micrófono. De pronto más fácil para estas sesiones, por favor, siempre las preguntas por el chat, ¿listo? Porque como somos tantas personas, es importante que las podamos eh, hablar por allí. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Listo, Luis nos pregunta si el link de la grabación queda en la plataforma. Sí, ¿cierto, Laura? De esta sesión de la... Sí. En la parte de cada unidad temática hay un espacio donde está el link de la grabación en el que ustedes puedan acceder siempre en caso tal de que no puedan entrar a una sesión sincrónica un día de estos. Ahí las recomendaciones, si no pueden entrar a la sesión a la hora que está, por favor, de todas formas, háganlo en el transcurso del lunes para que no se atrasen, ¿no? O sea, es muy importante que, como les digo, pues este curso depende mucho de ustedes, el éxito que tengan, pero no se dejen atrasar, pues porque el contenido, como lo ven, pues es bastante. De todas formas, hay bastantes conceptos que van a ser relevantes y que no les van a permitir, pues tampoco entender muy bien cómo sigue la clase. Entonces, las recomendaciones, si ese lunes no lo pudieron ver, pues por favor el lunes o el martes, ¿cierto? Pero no lo dejen pasar
para que puedan ir ejecutando las demás horas con tranquilidad en el resto de la semana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Sí, Laura, una pregunta. Claro. El tema, o más bien, estoy aquí intentando abrir la unidad temática y está bloqueada. Entonces, apenas se termine la sesión sincrónica, ¿se habilita ese material o cómo sería? Bueno, doy respuesta, Jaime. La unidad temática 1 está bloqueada porque está limitada a que ustedes puedan realizar el link del pretest y la encuesta que hay de Aves Data. Sin que ustedes no puedan, si no han hecho eso, no les va a permitir avanzar. El curso como tal está diseñado en la plataforma de que a medida que ustedes avancen en una unidad temática, se les habilita la otra unidad temática para que puedan ir como en orden. Entonces debe ser que de pronto te está limitando por eso. Ah, perfecto, ya me encontré. Muchas gracias. Con gusto. Listo, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, si no, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, les agradezco muchísimo por su tiempo. Laura Toro va a estar pendiente de cualquier duda que tengan nuevamente a través de los canales que hay establecidos para el curso. Les recomiendo sobre todo mucho aprovechar el cupo. Como les dije, hay 100 personas que quedaron por fuera, entonces por favor no dejen de aprovechar ustedes que sí pudieron entrar al curso y de esta manera obtener la certificación que el SENA les otorga con el curso. Va a haber algunos formularios que deben llenar, que pues como nos explicó Laura en este caso, el de Aves Data, el de pretest y algunos otros formularios, también pues es indispensable que los llenen. Esto es un requisito que el SENA nos pide para validar efectivamente la identidad de todas las personas que están ingresando. Pues espero que les sirva mucho el curso. Como les digo, consideramos que el contenido que está es contenido muy relevante que nosotros nos ha permitido mejorar en la calidad y cierto los procesos de inyección. Estamos a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan y nos vemos entonces el próximo lunes. Muchos éxitos trabajando en la unidad temática esta semana. Hasta luego. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada.